contragolpe. Recibe la pelota Jorge Molina y va Jorge Molina. Cabalga como si fuera un chaval. Sigue Jorge Molina que pisa área, le puede pegar el golpeo. Tocó en Hugo Duro que le negó el gol a su compañero. Y ahora la réplica inmediata del Valencia. Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco. Envío al área Gameiro Rodrigo. Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Pablo Land. En el episodio de hoy tendremos a Miguel Ángel Román, para mí el mejor narrador español de fútbol a día de hoy. Tiene un trocito de mi corazón por la narración que hizo en aquel Valencia-Getafe en 2019, creo recordar, con el toco en Hugo Duro ya mítico y bueno, me parece imposible mejorar esa narración. Más allá de, obviamente, lo que acompaña visualmente a la misma, que es, bueno, sobre todo para mí que soy del Valencia, brutal. Así que nada, os dejo con la entrevista. Espero que os guste tanto como a mí hacerla. Es un tío fenomenal e, insisto, un profesional como la copa de un pino. Por lo tanto, disfruten. Chao. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Igualmente, la verdad es que, bueno, ya hemos comentado off the record que soy periodista también y la verdad es que es un privilegio tener a una persona como tú. Ya ves. Un calvo más en el mundo del periodismo. Que narra muy, muy, muy bien. Bueno, Nada, se hace lo que se puede. Si te parece, lo dicho, planteamos sobre todo un poco el tema de la profesión, que siendo periodista también me interesa bastante. Y nada, entramos ya de lleno, ¿vale? Perfecto. Bueno, estudiaste periodismo, si no me equivoco, es decir, eres Sí. periodista titulado. Sí. No sé cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a ello y, sobre todo, luego cómo lo enfocaste hacia la parte del periodismo deportivo. Si lo tenías claro desde un primer momento o si fuiste un poco durante la carrera viendo lo que te encajaba más. A ver, que quería ser periodista lo tenía muy claro desde muy pequeñito. Al principio aquello no tenía nombre, ¿no? Pero bueno, un poco por lo chafardero que era y lo que me gustaba, pues, enterarme de las cosas y irlas contando por ahí, pues, con el paso del tiempo acabas descubriendo que eso, pues, tiene un reflejo más o menos profesional que es el periodismo. Y siempre me gustaba mucho la radio y demás, ¿no? Y desde muy pequeño quiero ser periodista, pero muy pequeño, muy pequeño. O sea, piensa que mi primer regalo de Reyes consciente fue una radio. O sea, no recuerdo con qué edad, porque no lo recuerdo, ¿no? Luego lo del periodismo deportivo sí que fue un poco más por accidente, ¿no? Porque a mí, aunque siempre me ha gustado mucho el deporte, mi idea inicial era ser periodista político. Pero como tú bien sabes, al final la vida te lleva un poco por donde le da la gana, ¿no? Y después del primer semestre en la Autónoma de Barcelona, pues claro, la decepción con la carrera fue máxima. Y como yo quería trabajar en los medios, dije, mira, o intento colaborar cuanto antes con algún medio de comunicación para conocer realmente lo que es la profesión dentro de los medios, o acabaré dejando la carrera, ¿no? Y me surgió la posibilidad a través de un compañero de trabajo de empezar a narrar y yo me lancé a la piscina, ¿no? Porque en ese momento hubiese hecho eso y lo que me hubiesen propuesto prácticamente. Y entonces empecé a narrar ahí y con el tiempo me di cuenta que aquello, pues siempre me había gustado el fútbol, pues se me podía dar razonablemente bien y tiré por ahí el camino, ¿no? Y llevo 23 años ya. Pero ¿y nadie antes de eso te había recomendado el tema de, no sé si tan concreto como la narración, pero vaya, es decir, tu timbre de voz es muy característico, es decir, Sí, pero el en radio timbre de entiendo que voz. siempre... Sí, pero yo creo que el timbre de voz realmente no es tan importante. O sea, que tengas primero, tener un timbre de voz mejor o peor, esto de que sea mejor o peor es muy discutible, ¿no?
pero el timbre de Mm. voz o la voz que tengas es casi un accidente, o sea, no depende de ti, eso pues está en la genética o no sé bien en qué está, pero y hay gente que no tiene una voz muy radiofónica, por decirlo de alguna forma, entendiendo el estándar de voz radiofónica, el que todo el mundo tiene en la cabeza, y trabaja en la radio y son excelentes periodistas de radio y excelentes narradores, ¿no? Eso, pero no me lo habían dicho nunca, ¿no? Pero bueno, esto ya sabes que un poco va como va, que al final te tropiezas con las cosas y en un tropiezo de esos te das cuenta pues que puedes tener ahí una salida profesional, más luego la suerte que necesitas para llegar a Sí, ser todos los periodista factores profesional de de... esto, claro, es que esto va como va. Claro. En 2008, si me he informado bien, que Ajá. ya te digo que lo he intentado, es cuando arrancaste en Bein No, Sports. en 2008 arrancamos en Gol. Lo que hice en 2008 fue entrar en MediaPro. Y entonces en la Vale. sucesión de canales fue Gol, beIN Sports y Movistar desde hace 4 años, 4 temporadas, mejor dicho. Hay que hablar Vale, por pero tú estás temporadas, no fichado, por por años. así decirlo, con la productora. Simplemente has ido Sí, pivotando en los diferentes eso es, canales. eso es. Los 2 primeros proyectos eran 2 proyectos 100% MediaPro, tanto el de Gol, sobre todo el de Gol, como el de beIN, aunque en el caso de beIN era un 50% de MediaPro y un 50% de beIN International Group, no sé cómo se llamaba. Y ahora en el caso de Movistar sí que lo que ha hecho Movistar es subcontratar el canal o gran parte del canal a MediaPro y entonces yo entro a Movistar por esa vía. Yo no soy trabajador de Movistar, soy trabajador de MediaPro. Ah, vale, 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 vale. Ujú. Vale. Y en ese sentido, en los diferentes canales que has trabajado, Ujú. ¿cuándo has notado que has pegado más boom, por así decirlo? Es decir, obviamente, ya no solamente a raíz de los últimos acontecimientos, que incluso te vi en el partido de los streamers, ¿no? Ujú, Con ujú, Ibai y demás, pero ujú. ¿cuándo te diste cuenta que empezabas a ser bastante conocido? Bueno, a ver, yo creo que hay varios momentos, ¿no? El primer momento fuerte no es tanto un boom en cuanto a que la gente te pueda conocer más o menos, porque a mí eso me importa entre poco y nada. El primer salto se produce en 2008, para mí, porque paso de trabajar en televisión local a trabajar en televisión nacional, ¿no? Y entonces ahí hay un salto ese es el salto más importante que en realidad te he dado, ¿no? Porque ahí sí que notas un peso en los hombros de la responsabilidad enorme, ¿no? Pasas de que tu audiencia potencial sea de algunas decenas de miles de personas a que tu audiencia potencial sea de millones de personas, ¿no? Aunque Gol fuese una televisión de pago, ¿no? Eh, Mm. pero bueno, Gol nació como alternativa a lo que en ese momento era Canal Plus Liga, ¿no? Y la responsabilidad de todo aquel grupo que empezamos a trabajar en MediaPro en 2008 era enorme, ¿no? Era de alguna forma ser la alternativa de un canal que para nosotros era una referencia absoluta, como era Canal Plus, ¿no? Para mí ese fue el primer boom. Luego, en cuanto a conocimiento por parte de la gente, se produjo con el nacimiento de beIN, porque nosotros durante la época de Gol coincidíamos con Canal Plus Liga. Gol era un canal pequeñito, se veía en la TDT de pago y en alguna plataforma menor, y convivíamos con Canal Plus Liga, que estaba en Canal Plus, y Canal Plus era y sigue siendo la plataforma de pago, ¿no? Mm. Y entonces cuando llega beIN y beIN le quita los derechos de la liga a Canal Plus, entonces sí que todo el mundo tiene que ir a beIN. Y entonces en ese momento es cuando pasamos de ser un grupo de narradores, comentaristas, pies de campo, más o menos conocidos, pero no por el gran público, por decirlo de alguna manera. A que A tengáis una partir de audiencia ahí es ya brutal. cuando la cosa estalla, ¿no? Porque todo el mundo tiene que pasar por BIN para ver el fútbol y tú estás ahí, ¿no? Y entonces hay mucha gente que no te conoce y que te empieza a conocer. Y eso creo que fue alrededor de 2015, una cosa así. Ahí es cuando se produce el gran boom en cuanto a que la gente empieza a conocer tu voz, tu trabajo de verdad, tu cara en algunos casos, etcétera, etcétera. Ya te conocía, obviamente te conocía por la voz, te reconocía por la voz y demás, pero fue en la eliminatoria, que yo creo que es Mm. de 2018, 19. de Copa, 19, de Copa Mm. contra el, 19 correcto, sí, contra el Getafe, que el Sí. mítico tocó en Hugo Duro y demás. Mm. Que entiendo que de ahí también te vendría mucha avalancha, al menos valencianista en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, claro, aquello fue para un sector de la afición al fútbol en España fue como. Y yo creo que incluso desbordó las fronteras del valencianismo, ¿no? Porque es cierto que no sé por qué, porque esto a ti se te escapa como trabajador. Yo siempre digo lo mismo.
Yo narré aquel partido como narro los 200 partidos que narro al cabo del año y lo intento hacer lo mejor posible cada partido como lo intenté hacer aquel día, ¿no? Mm, Luego lo que ocurrió a raíz de aquello, pues depende de la gente. Siempre lo cuento, aquel partido yo lo narré para bien, pero hubo 10, 15 radios más narrando aquel partido. ¿Por qué la gente? Pues yo qué sé. Pero sí que es cierto que aquello fue, pues, eh, un una boom locura. de la leche, ¿no? Y todavía a día de hoy han transcurrido más de 3 años. Sí, sí. Sigue Hombre, siendo algo yo me lo que pongo de vez en cuando, ese fragmentito me lo pongo en YouTube todavía a día de hoy, o sí, sea sí, que... sí, y quiero decir que todavía a día de hoy, que han pasado más de 3 años, pues la gente te lo recuerda casi a diario, ¿no? Y luego con la aparición de TikTok, pues ha ocurrido con otras muchas Mm, narraciones que yo tenía absolutamente olvidadas y que de golpe y porrazo han vuelto a la actualidad con una fuerza que dices, pero a ver, si este gol de Yago Aspas es de 2018, si este gol de Carlos Vaca es de, bueno, cosas de las redes, de la viralidad y demás. Pero insisto que yo le hago bastante poco caso a eso, ¿eh? Lo agradezco, mm. por supuesto, agradezco el cariño de la gente hacia el trabajo que haces, pero el periodista trabaja en el presente, en el ahora. A mí lo que me ocupa y lo que me preocupa es el próximo partido que narre. Los que ya he narrado, pues ya están narrados, bien, mal, regular, como sea, no lo sé, pero eso ya quedó ahí y eso no te sirve de nada, eso ya está hecho. No, y que además entiendo también que sobre todo porque, y más en el tema de narradores, comentaristas y demás, siempre estáis al filo de la navaja que cuando alguien comete un fallo, etcétera, etcétera, Mm. el aluvión de críticas es enorme, o sea que también tenéis que estar un poco cubiertos en ese sentido, tanto para bien como para mal, porque si no os volveríais loco de críticas, elogios. No, es que la valoración de tu trabajo no puede ir de la mano de las reacciones en las redes mientras estás narrando o después de narrar un partido. Eso es un añadido. Pero al final el examen de conciencia sobre cómo ha ido ese partido lo tienes que hacer tú con el equipo de narración, pero sobre todo contigo mismo, ¿no? Tienes que ser lo suficientemente honesto con tu trabajo, con tus compañeros, con tu profesión, para decir, hoy he narrado el partido entre X e Y. ¿Cómo ha ido este partido? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Ha ido regular? Yo muchas veces lo digo. Yo a veces he salido de narrar un partido de la cabina, pues diciendo, menudo pestiño de partido hecho, y agarras el móvil y la gente hace palmas con las, Vale. bueno, hace palmas con las orejas es una exageración, ¿no? Pero te entran 15, 20 menciones de, ¡ay, qué bien lo has hecho! Y tú piensas, bueno, pues vale, decidme lo que queráis y yo agradecido a que me lo digáis, pero yo siento que aquel partido no ha ido bien, ¿no? Al final es un ejercicio de reflexión y de análisis que tienes que hacer tú independientemente de lo que diga la gente, tanto para bien como para mal. Como Tú para puedes mal. salir satisfecho de un partido y que alguien te diga, pues menuda mierda. Bueno, pues vale, pues ya sabemos que no podemos gustar a todo el mundo. Pero, y cuando tú acabas un partido, ¿el partido se queda ahí? O sea, es decir, la autocrítica que te realizas a posteriori es en base a ese trabajo que has realizado, o te vuelves a ver el partido para ver en qué has fallado, o y Co- también te Con, el vuelves paso, con el paso de los años, el detenerte en cada partido cada vez te detienes menos. O sea, porque Ah, con la experiencia, el paso de los años, como te decía antes, yo ahora narro menos, pero narro alrededor de 200 partidos al año. Ha habido temporadas que he narrado menos. 300, más de 300 partidos, ¿no? Quiero decir con esto que desde que empecé a narrar hasta ahora, pues habré narrado alrededor de casi 4.000 partidos. Entonces eso te da un pozo y una experiencia que te hace ver enseguida si el rumbo por el que has tirado en aquel partido es el más adecuado o el menos adecuado. Al principio sí que te detienes más, sí que vuelves a ver el partido, sí que vuelves a intentar, pero ya con los años ya no tanto. Cuando apagas el micrófono ya más o menos tienes claro si aquello ha ido bien o ha Cómo ido mal. funcionar. Luego sí que puede ser que en algún partido puntual, por el motivo que sea, porque perdón, alguien te dice que, hostia, es que dijiste aquello y tal, o pues sí que puedes ir a buscar ese momento preciso para ver si lo que te han dicho, el recuerdo que tú tienes es cierto o no, pero volver a verte el partido los 90 minutos, no, porque es un martirio hacerlo. Ya. Y lo que te comentaba, la parte del reparto de partidos, ¿cómo se Mm. realiza exactamente? O sea, es decir, no sé si ya os llegan con un boletín, por así decirlo, con cada uno qué partido vais a Sí, realizar, sí, sí. en base a qué criterios o... Mm. Bueno, las asignaciones te vienen dadas, o sea, los narradores no pedimos los partidos.
Al final, la tele en la que estés decide en base a los criterios de la persona correspondiente quién hace cada partido, ¿no? Y en base a eso, pues te llega cada semana un partido X o un partido Y y ya está. Y, por ejemplo, en el caso de los últimos años en Movistar, pues Movistar determinó en su día que, perdón, Carlos Martínez haría el partidazo y José Sánchez haría el otro partido de los dos grandes entre Barça y Madrid. Si Carlos hacía el Madrid, José hacía el Barcelona. Si Carlos hacía el Barcelona, José haría el Madrid. Y luego el resto de partidos pues se repartían según entendía la persona correspondiente de Movistar, pues entre el resto de narradores de la cadena y ya está. Pero tú nunca, por lo menos yo, vaya, tú nunca escribes un mail a la persona que decide esto y le dices, oye, a Antonia o Felipe, Quiero este partido que concreto. quiero este partido porque me apetece. Bueno, a ver, hacerlo lo puedes hacer. De la misma manera que esa persona tiene la potestad de decirte, pues muy bien, chato, tú quieres este, pero vas a hacer este otro. Y ya está. Nuevo, no estoy muy informado del tema, pero ¿qué te parece la decisión de la liga que va a poder ahora influir en un poco en qué comentaristas van a narrar según qué partidos, etcétera, etcétera? Y si me puedes contar un poco concretamente en qué va a consistir este proceso y en qué te va a cambiar, te va a repercutir a ti en tu trabajo. Pues mira, me encantaría contarte de qué va todo esto. Y no es que no te vaya a contestar porque no quiera o porque no quiera meterme en un follón, porque no es así. Además, yo contesto a las preguntas como creo que debo contestar y si a alguien le molesta, pues lo siento mucho, ¿no? No volverá a ocurrir, que decía aquel. Pero es que no lo sé. A ver, yo de todo esto que se está hablando en este verano, que está claro que hay cambios, porque la gente que no lo sepa, los derechos de la liga se firman por trienios. Y cuando acaba el trienio, pues llegan cambios. Y los cambios pueden ser más o menos profundos. Los de este año son profundos. ¿Por qué? Porque ha aparecido el factor DAZN, que va a hacer 5 partidos en la liga. Entonces Movistar se queda solo con 5. Y hay unos nuevos contratos, unos nuevos pliegos de condiciones, etcétera, etcétera. Y entonces, cambios va a haber, es evidente que los va a haber. Y yo sé lo que se ha publicado en la prensa y más o menos he escuchado lo que ha dicho el presidente de la liga, Javier Tebas, pero es que tampoco queda nada demasiado claro. Y también tengo que decirte que a día de hoy nadie de momento me ha informado de ni qué va a pasar conmigo, ni qué va a ocurrir con las retransmisiones de la liga, si realmente al final la liga va a ser quien va a poner los narradores y los comentaristas, si va a seguir siendo Movistar. O sea, no tengo ni idea. Y como no me gusta, uno, especular, sobre todo cuando se trata de especular con mi trabajo, ni especular con el trabajo de los demás, pues no sé qué va a pasar. Lo que sí que te digo es que todavía quedan días y algunas semanas para que arranque la liga y que todo esto es muy cambiante. Yo la sensación que tengo, e insisto que es sensación porque no tengo información, porque nadie me ha informado de nada, es que estamos en un periodo de negociaciones entre los distintos actores que intervienen en todo esto, que fundamentalmente en este caso por el que me preguntas son la Liga y Movistar, y que allí hay una negociación que no sé bien en base a qué, pero que se están negociando cosas y que se tienen que llegar a acuerdos. Por lo tanto, la impresión que tengo yo es que de lo que se ha publicado a lo que va a acabar A lo pasando que... finalmente, probablemente cambien mucho las cosas. Y lo único que me queda, y nos queda en definitiva a todos, es esperar a que arranque la liga para ver cómo queda esto. Porque ahora mismo, te lo digo de verdad, Pablo, y me encantaría saberlo, porque mi trabajo depende de eso. Pero ahora mismo no tengo ni idea. No Sí, tengo o ni sea que idea. tú a día de hoy arrancarás la liga con entiendo con las condiciones con las que la finalizaste. O sea, si no hay ningún Bueno, cambio en ese sentido, o si no se informan. ¿arrancaré la liga o no arrancaré la liga? Porque no sé si Movistar me va a escoger como narrador de la liga. Si Movistar sigue siendo quien escoja los narradores. O tampoco sé si lo voy a hacer si finalmente es la liga quien escoge los narradores. No lo sé. O sea, lo que sí que sé ahora mismo es que hay 5 partidos que va a narrar DAZN. Yo no estoy en DAZN. Y DAZN ha decidido que ellos van a formar su equipo de narradores y comentaristas. ¿Vale? Por lo tanto, quedan 5 partidos por narrar. Esos 5 partidos por narrar los tiene que narrar Movistar la Liga. Y entonces se abren dos posibilidades. Posibilidad número uno, que los narradores y comentaristas los elija Movistar. Pues entonces Movistar, del cuerpo de narradores que tenía hasta ahora, que está formado por Carlos Martínez, José Sánchez, Adolfo Barbero, Enrique Pastor, Luis Izquierdo y Miguel Ángel Román, de 6, tiene 5 partidos.
Pues a lo mejor O no sea, un cabemos todos. reparto muy equitativo o... Quizá no cabemos todos. ¿Cabré yo? No lo sé. Luego, en el sentido, la otra posibilidad, que los escoja la liga. Claro, la liga a lo mejor dice que no quiere a Miguel Ángel Román. Pues no lo sé. Ahora mismo no sé qué voy a hacer la temporada que viene. ¿Me gustaría saberlo? Por supuesto. Me iría de vacaciones muchísimo más tranquilo. Pero Mm. es que no lo sé. No lo sé. O sea, y DAZN ya ha cerrado la puerta en ese sentido. Lo digo, en el hipotético caso para la Bueno, persona o personas que se queden fuera, DAZN ya tiene su propio equipo de a ver, narradores. DAZN ha dicho que va a formar su equipo de narradores. A mí DAZN, 29 no sé si queda bien decir la fecha, ¿no? Pero 29 de junio, DAZN conmigo no ha hablado, ¿vale? A lo mejor me Ya, llaman mañana y me ofrecen 3 millones de euros por temporada y me voy a DAZN. Pero ahora mismo, DAZN no es una posibilidad para mí. ya. Bueno, pues veremos en qué acaba todo, porque ya como tú has dicho, es decir, a 29 de junio también el tiempo apremia también un poco, pero bueno. Sí, pero bueno, esto y es lo que muchas veces, claro, las empresas, tienen sus, negociaciones, tienen sus Mm, tiempos y muchas veces los tiempos de las empresas y los tiempos de los trabajadores no no van al son los mismo mismos, ritmo. claro. Nos encantaría que fueran al mismo ritmo, sobre todo en situaciones así, pero no siempre ocurre. Y entonces hay que tirar de paciencia, de tener los nervios templados, porque, claro, en definitiva está en juego qué es lo que vas a hacer tú la temporada siguiente. Pero por mucho que grite, por mucho que me desespere, tengo que esperar a que entre la gente que está negociando ahora mismo lleguen a algún acuerdo y decidan lo que sea. Como de momento no hay acuerdo ni han decidido nada, pues a seguir esperando. Ya está, no queda otra. Nada, mucha paciencia. Sí, sí, sí. Una vez os dicen, Miguel Ángel, te toca este partido, Sí, entiendo que hay ocasiones que sí que viajáis al estadio donde se celebra, pero muchas otras lo hacéis desde el estudio, desde una cabina de sí. narración. ¿Hay algún criterio además o el obvio, la masa social que va a haber ese partido y la repercusión que va a tener? ¿O es un poco a partidos top y el resto se hace desde una cabina? El criterio es siempre el mismo. Se personalizan, es decir, se va a los estadios en el partido del Barcelona y del Real Madrid. Vale. Salvo en, jornadas en los que hay algún partido especial, por ejemplo, Derby de Sevilla, o yo qué sé, Sevilla está muy bien esa temporada en la Liga y juega contra el Atlético de Madrid, que también está muy bien. Pues se decide personalizar ese partido y no se personaliza una del Barcelona y del Madrid. Generalmente se personalizan 2. Excepcionalmente, durante alguna jornada se han personalizado 3, pero el criterio general en el 98% de los casos es Barcelona y Real Madrid se personaliza, es decir, ¿Mm? el equipo de comentarista va a los estadios. El resto se hace desde la cabina. Ese es el criterio. Y en Champions, igual pero con equipos españoles Eso es. En Vale, Champions se viaja, y se personalizan todos los partidos de los equipos españoles, salvo que tengan que jugar en algún lugar que por lo que sea desde un punto de vista logístico inviable viajar, pero tampoco, porque yo, por ejemplo, este año he ido a San Petersburgo a narrar mm, al Betis, por ponerte un ejemplo, o a Zagreb a narrar al Sevilla. Bueno, Zagreb está más bien cerquita, pero San Petersburgo está sí, en la quinta leche, ¿no? un Pero poco lejos, sí. sí, el criterio de la Champions es ese, se personalicen tanto en casa como fuera el partido de todos los equipos españoles. Y el resto, donde no están los equipos españoles implicados, se narran desde cabina. Vale. Y en tu caso, quitando cuando hay parón porque no hay Champions y demás, vas a prácticamente dos partidos mínimo a la semana, ¿no? 2, 3 partidos semanales de narración. Bueno, depende. Generalmente estoy narrando esta temporada, quizá en alguna jornada no ha sido así, pero generalmente he narrado 2 partidos de liga por jornada, más otros 2 partidos de la liga italiana también durante el fin de semana. Y luego, si hay semana de Champions, pues en el 90% de las jornadas narras martes, miércoles Champions y jueves Europa League, ¿no? Entonces, las semanas que hay Champions, pues te puedes ir a los 7, 6 partidos por semana. Y ¿Te si has hay quedado en algún momento sin voz? O sea, es decir, obviamente tu voz es tu herramienta de trabajo, Ujú. haces, ¿la cuidas de alguna forma en Sí, claro. concreto? Claro, hay que cuidarla, tienes que tratar de economizar la voz, de hablar cuando tienes que hablar, sobre todo de no elevar el tono de voz cuando no sea necesario.
pues calentar la voz antes de los partidos. Pues yo fumaba y en su día tuve que dejar de fumar, porque claro, yo pasé de narrar un partido por semana a narrar 5, 6, 7, 8, 9 partidos por semana, ¿no? Entonces te tienes que cuidar. Y uno de los peores enemigos de la voz y de todo, ¿no? Pero de la voz también es el tabaco. Pues evitar bebidas frías durante la temporada, no comer helados durante la temporada, evitar ir a sitios que estén muy concurridos y ponerte a gritar. Pues si vas a un concierto, pues no te pongas a berrear las canciones, porque, claro, Pues como al te día estás siguiente tengas partido, está un eso es, poco... eso es. Y luego, claro, con el paso de los años, pues aprendes a conocer tu voz y sabes cuándo puedes tirar más, cuándo puedes tirar menos, sabes que hay límites que no debes sobrepasar, salvo que sea un momento muy puntual y muy pasional de un partido, porque al final eso te acaba pasando factura. Sí que he tenido alguna temporada, sobre todo la primera temporada, la que empecé a narrar liga, en la 2009-2010, donde sí que tuve muchos problemas de voz, porque coincidió pues una acumulación brutal de partidos, con la tensión, la responsabilidad de empezar a narrar la liga. Además, yo empecé a narrar la liga y de golpe y porrazo no empecé a narrar la liga, que me dijeron, no, es que vas a narrar los partidos del Madrid. Y entonces, claro, todo, eh, la voz lo acoge todo. Y cuando Claro. la tensión, la presión, los nervios, la responsabilidad aumenta, pues también se va ahí, ¿no? Y esa temporada sí que lo pasé bastante mal. Pero luego, toquemos madera, ¿eh? Pues no he tenido demasiados accidentes con la voz. Siempre hay momentos durante la temporada, coincidiendo con el invierno, que te puedas Claro. constipar, lo que sea, en que lo pasas peor, ¿no? Pero bastante bien lo llevo y espero seguirlo llevando bien. Y en un trabajo tan emocional como el vuestro, que al final son 90 minutos, bueno, incluso entre previa y un poco postpartido y Sí. demás, eh, que es tan emocional y que tienes que darlo todo tanto en ese periodo, ¿ha Mm. llegado, bueno, entiendo que sí, ¿ha habido algún partido, algún momento que digas, que hayas dicho, joder, es que hoy no me apetece, no tengo cuerpo Claro. para las Sí, sí. narraciones y de dónde sacas esas fuerzas para que no se noten en absoluto? Bueno, a ver, momentos en los que no te apetece narrar un partido se dan a lo largo de la temporada en varias ocasiones. Durante el año tienes momentos cumbre en los que narrarías una partida de canicas y te daría igual porque estás bien y te saldría todo perfecto y fluido. Y hay momentos valle en los que, pues, a lo mejor tienes un partido de estos chulísimos y estás a una hora de empezar y dices, es que no me apetece. Ya, ¿Cómo superas eso? En primer lugar, porque el fútbol es muy cabrón, ¿no? Porque el fútbol te va poniendo trampas y a veces el partido que no te apetece, pues se vuelve totalmente loco y como al final te apasiona lo que haces, pues lo emocional del partido te arrastra. Y luego, cuando también llegas a partidos que por lo que sea no estás en tu mejor momento, no te apetece narrar, por mil historias, eh, ¿cómo lo sacas adelante si el partido no es muy bueno? Pues porque eres un profesional. Quiero decir, somos un sí, está profesional. claro. Claro, esto es como al panadero no le apetece todos los días hacer Claro, pan. ¿Por qué hace el pan? Pues porque se gana la vida haciendo pan, ¿no? Y harás buenas barras de pan porque hay gente que te viene a comprar el pan y si le das un mal producto al día siguiente no volverá, ¿no? Pues nosotros lo mismo. Nosotros nos jugamos nuestra continuidad como narradores de primera división en cada partido. Puedes fallar una vez y dos y tres a lo largo de la temporada, claro que fallas. Pero si fallas continuamente, al final hay 200 más que quieren hacer el trabajo que tú haces, claro. ¿no? Entonces tienes que ser profesional, tienes que tener una consideración respecto, sobre todo trabajando en televisión de pago. La audiencia que está pagando religiosamente cada mes una cuota para ver el partido, pues le debes un respeto a los abonados del canal para el que trabajas, le debes un respeto a los aficionados de los dos clubes que están jugando ese partido, que les interesa una nariz si a ti te apetece o no te apetece, y luego tienes un compromiso con tu profesión, quiero decir, y por lo tanto tienes que hacer las cosas bien, porque así te lo autoexiges, ¿no? No te apetece, pero hay que hacerlo y ya está. Y luego también el directo te empuja. O sea, cuando se pone el pilotito en rojo, la adrenalina se dispara y entonces todo sale mucho mejor. En todos los sentidos, ¿eh? Y en muchas direcciones. Yo estaba a punto de entrar en un directo habiendo vomitado, con perdón, 10 minutos antes o encontrándome fatal y empiezas el directo y a volar,
¿no? Y luego cuando acaba el partido estás destrozado, ¿no? Pero el chute ese de adrenalina, de sentir la responsabilidad de que hay por lo menos una persona escuchándote. Yo siempre lo digo, hostia, cierra los ojos. No hace falta que te imagines a 500.000 de personas, 1.000.000 de personas, 3 millones. No, 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 no. Piensa en una persona, ponle cara a esa persona. La cara de esa persona es la cara de Pablo y piensa en sus reacciones cuando tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y claro, eso te pone las pilas de una manera espectacular. Pero claro, antes de empezar unos cuantos partidos a lo largo del año, pues no te apetece, ¿eh? Pues porque te duele la muela, porque te has peleado con tu mujer, porque no has dormido esa noche porque tu hija te ha dado la noche, porque yo qué sé, tu madre se ha puesto enferma y estás preocupado. Claro, es Por que, humanos, por ser claro, humanos, básicamente. porque somos personas, claro. Según qué partidos, el que tengas al lado un comentarista, un compañero, también para narrar el partido, ayuda mucho. Pero más Sí. allá de eso, ¿qué opinas del intrusismo que hay a día de hoy en la profesión? Cuando hablo de intrusismo me refiero a exjugadores de fútbol que, Mm, que a día de hoy son sobre todo comentaristas y no hablo de casos excepcionales como es el caso de Álvaro Benito, que para mí es mm. brutal, o Cañizares ahora creo que no está comentando. No, ahora no. Cañizares, Bueno, Moya, etcétera. comenta en COPE ahora, Santi. Sí, es verdad, es Eh, verdad. bueno, yo siempre digo lo mismo, que el especialista sea un exfutbolista, de entrada, no me parece mal, porque ¿quién mejor va a conocer las reacciones y cómo se vive un partido desde dentro que un exfutbolista? Pues yo Mm. creo que nadie. Eh, lo que yo digo siempre con los comentaristas, con los narradores, con los pies de campo, con quien sea que se dedique a la comunicación, es que sea buen comentarista. Esa es la clave, que sea buen comunicador, que sepa Claro, explicar porque las no cosas. basta con saber de fútbol, o sea, es Eso, decir, no basta con ser un exfutbolista. Si eres un exfutbolista, aunque hayas sido un gran exfutbolista y no lo sabes contar y no sabes eh, trasladar tu mensaje a la audiencia, pues de poco sirve que hayas ganado un mundial con la selección española, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata no es de que sea, no tanto de intrusismo, de que sea un exfutbolista. Lo que yo quiero es que el comentarista sea buen comentarista. Y esta es que no hay más. ¿Que es exfutbolista? Perfecto. ¿Que es periodista que comenta? Perfecto. Pero que sea bueno, que dé un mínimo, un estándar de calidad mínimo para que la retransmisión sea mejor. Ya está. Ya está. sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay gente que está ahí porque ha sido X, pero que demuestra día a día que es que vale para estar ahí. Pero Eso sí que hay es, otros eso casos es. que, Bueno, pero que es han que eso ya sido. depende del medio. Sí, sí, Quiero, si está claro, tú, está si claro. tú contratas a un exfutbolista para que sea comentarista y con el transcurso de los partidos se ve que ese exfutbolista no está dotado para la comunicación, pues bueno, a lo mejor no puede romper el contrato de la jornada 10, pero cuando acabe la temporada, pues Mm. señor X, ha sido un placer, hasta la próxima y ya está. Tú le puedes dar una oportunidad a quien sea, ¿no? Pero si luego no funciona, bueno, eso ocurre con un especialista barra comentarista exfutbolista y pasa con un chico, con una chica que contrates para Sí, trabajar en un medio, ¿no? Que a lo temporal mejor o está claro, está eso es claro. que a lo mejor confías en que pueda funcionar y luego no funciona. Pues si no funciona, pues es una lástima, ¿no? Pero no todo el mundo funciona. Y el mejor narrador, o no sé si has tenido un referente, por así decirlo, que hayas escuchado y a su vez el peor, ya no el peor, sino que a lo mejor haya tenido un boom increíble, pero a ti por lo que sea no te terminase de encajar su narración. A ver, yo siempre digo que mi referente, a he tenido muchos, ¿eh? Pero el gran referente para mí, sobre todo en la televisión, que es donde yo narro, ha sido Carlos Martínez, ¿no? Siempre lo cuento y yo sé que Carlos genera mucha, división de opiniones, pero no por su calidad como narrador, que yo creo que es indiscutible, sino por esa guerra que tiene la gente en intentar descubrir si un narrador es de. Además, no se pelean por Esa intentar también era otra descubrir. pregunta, sí. Claro, no se pelean por intentar descubrir si es del Getafe, del Valencia, del Sevilla o del Athletic Club, no. Todos los narradores tienen que ser del Barcelona o del Real Madrid, Claro. que es muy curioso, ¿no? Y ahí está siempre la controversia con Carlos, ¿no? Pues yo siempre digo que Carlos ha sido mi referente. Para mí, cuando yo escuché por primera vez a Carlos narrar en Canal Plus, cuando nació Canal Plus en el 90 y metíamos la llavecita aquella en el codificador, claro, aquello era distinto. Fue muy disruptivo en ese sentido, ¿no? Porque era un poco trasladar la manera de narrar en la radio a la televisión, ¿no? Y
no un narrador que haya tenido mucho hype y que a mí no me haya gustado. Yo siempre digo que Andrés Montes, que es un referente absoluto dentro del mundo de la comunicación, a mí como narrador de fútbol nunca me entusiasmó. Como narrador de baloncesto era un genio. Como narrador de NBA era un genio al cubo. Pero como narrador de fútbol, en su etapa en la que estuvo en La Sexta, a mí nunca me entusiasmó. Que A mí tenía tampoco. golpes de genialidad, los tenía, porque era genial. Es que Andrés era un genio. Pero como narrador de fútbol, pues nunca fue un narrador que yo dijese, por, por ponerte un ejemplo de un narrador muy bien considerado por todo el mundo. Pues yo siempre lo digo, como narrador de baloncesto, el mejor. Capaz de generar de crear un género en sí mismo. O sea, es que Andrés Mm. Montes es un género en sí mismo, es alguien irrepetible, inimitable, ¿no? Pero como narrador de fútbol a mí, pues nunca me pareció tan genial como cuando lo escuchaba narrando baloncesto. Y si tuvieses que elegir a uno o dos compañeros que, a modo de comentarista para narrar, por ponerte un ejemplo, la final del Mundial que va a disputar España contra otro equipo. No sé si ese es, por así decirlo, uno de tus partidos fetiche o Bueno, tienes una claro. final de la Champions o no sé, es decir, no sé. Bueno, a ver, muchos, porque yo afortunadamente he tenido la suerte de trabajar probablemente con los mejores comentaristas que hay en el país, ¿no? Pero si tuviese que quedarme con dos, por un montón de cosas, ¿no? Pero porque por el tiempo que he trabajado con ellos y demás, me quedaría con Axel Torres, en primer Ujú. lugar, y luego con Alberto Edjogo. Si tuviese que elegir una pareja que me acompañase en cualquier partido del mundo, sea una final de Champions o sea un osbelenenses portimonense de la Liga Portuguesa, serían ellos dos. O sea, con Axel porque es un seguro de vida, es un estudioso del fútbol Mm. extraordinario, y con Alberto porque me parece un genio. O sea, una persona que ha conseguido trasladar a la televisión muchas veces el lenguaje del fútbol de calle o del fútbol no tan profesional, que además lee el juego de maravillas. Pero claro, te digo Axel y Alberto y dejo un montón de gente buenísima detrás, desde Álvaro, que también es genial, pasando por Antonio Zubizarreta, por Jorge Valdano. Claro, es que yo he tenido la potra de trabajar con gente de ese perfil, ¿no? Pero si me tengo que quedar con dos, pues serían ellos dos. En el tema que hemos tratado antes, ¿eres de algún equipo? No sé si alguna vez lo has dicho, si eres Mm. de algún equipo en No, no, concreto. no. Yo siempre digo que ahora soy del equipo de Movistar. Ahora soy del equipo de Movistar La Liga y del equipo de Movistar Liga de Campeones, y que antes fui del equipo de BIN y antes fui del equipo de Gol, Bien, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tendría ningún problema en decir de qué equipo soy, porque todo el claro, es que la gente se sorprende. Ah, pero ¿tú tienes equipo? ¿Cómo no voy a tener equipo? Si claro. todos nos acercamos al fútbol de pequeños sin pensar en si vas a ser árbitro, entrenador, futbolista, periodista, comentarista o lo que sea. Y entonces nos acercamos al fútbol como aficionados y todos tenemos un equipo. Pero, ¿qué ocurre? Que a mí me da igual, porque yo, sea del equipo que sea, mi trabajo ya lo estoy haciendo como lo hago ahora mismo siendo de un equipo. ¿Qué diferencia habría si yo digo, soy del Levante? Da igual. Da igual, porque yo, siendo ya del Levante, llevo narrando desde 2008 en Televisión Nacional y he hecho mi camino hasta aquí siendo del Levante. ¿Qué cambiaría? Que la gente sabría que soy del Levante. Y entonces a partir de ahí empezarían las suspicacias. Narras un partido del Valencia y dices algo tal, claro, es que como este cabrón es del Levante, pues dice esto que tal. O un derbi de Valencia. Ah, claro, cree que es penalti a Roger porque es del Levante, ¿no? Entonces, no cambia tu manera de trabajar, sino que cambia la percepción de tu trabajo por parte de la gente, ¿no? Y entonces por eso no lo digo, porque no creo que no merece la pena. Si la A ver, afición al fútbol fuese más madura o fuese menos con eso no infantil, cuentes, con eso no cuentes. no, y es normal, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Yo no le recrimino a la gente este tipo de debates. La gente vive el fútbol en el plano de aficionado, yo vivo el fútbol desde un plano profesional. Mm. Yo estoy trabajando. Yo siempre le digo a la gente algo que en ocasiones la gente olvida. Coño, es que yo estoy narrando un partido y yo estoy trabajando. Yo no estoy viendo un partido de fútbol con una birra en la mano y con unas Claro. olivitas ahí y unas patatas fritas y si Tienes me que gusta. ponerte lo más objetivo posible Bueno, para. que estás trabajando, te estás jugando el pan de tus Mm, hijos. Claro, mm. yo no estoy en casa y si el partido me aburre, pues quito el partido de la liga y pongo el de la Premier, porque y luego vuelvo al de la liga. No, no, yo estoy trabajando.
Es distinto, es Sí, muy pero que distinto. me refiero que lo que comentas de niñerías o tal también en según qué aficionado y demás, que me pasa a mí también con mis amigos. Yo con mis amigos voy a ver el mismo partido y Sí. yo soy aficionado del Valencia, pero Eh. objetivamente sé cuando una cosa está bien, cuando nos han Bueno, sí, sí, podido sí, sí. perjudicar, etcétera, etcétera. Y hay gente que no, que es, soy del Valencia y si perdemos es por culpa del árbitro o culpa Bueno, claro, de... el tema de qué equipo es el narrador es un tema que está bien, pero el tema del árbitro no roba es un tema ya también que no está nada mal tampoco. Pero bueno, sí, sí. ¿Eres consciente de que para muchos, entre los que me incluyo, a día de hoy eres el mejor narrador de España? No sé si te lo dicen muy a menudo y si tienes más responsabilidad por ello, si cabe. No, no, no. Primero, consciente, ¿que hay gente que me lo dice? Sí. ¿Que qué influencia tiene eso sobre mí? Ninguna. ¿Que si eso me genera más responsabilidad? Tampoco, porque la responsabilidad que tienes tú como, narrador de fútbol no va en función de lo que te pueda decir la gente bueno de tu trabajo. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Yo siempre digo lo mismo. Eh, Esto de ser el mejor, o ser el peor, o ser el regular, es que esto de gustar es un misterio. Y tú además que en tu labor profesional te dedicas a trabajar con ciertos perfiles de gente más o menos conocida, lo sabes porque tratarás con mucha gente y dices, ¿cómo puede ser que este tío o cómo puede ser que esta tía? Lo de gustar o no gustar es un misterio. ¿Por qué gustan tanto los Beatles y no gustaron otro grupo que salió también en aquellos años que hacía un tipo de música muy parecida? Pues no se sabe, porque si supiésemos por qué gusta una cosa, lo replicaríamos para que todo el mundo gustase. Claro. Sí, sí. Y como no se sabe, pues es que no pierdo el tiempo, ni en saber por qué, ni en intentar hacer nada por gustar. Yo siempre digo lo mismo. eh, si gusta mi trabajo, no lo sé. Si gusta mucho o gusta poco, no lo sé, porque es que no me dedico a hacer un estudio de cuánto gusta mi trabajo o cuánto deja de gustar. Lo que yo sí que tengo claro es que, primero, si tu objetivo como periodista es intentar gustar, mal vamos. Porque entonces modularás tu mensaje en base a lo que crees que tienes que hacer para gustar. No modularás tu mensaje en base a lo que tú crees que tienes que decir porque es lo que estás viendo. ¿Vale? Eso uno. Y dos, si tú de alguna manera tienes como objetivo gustar, la manera más fácil de intentar gustar es siendo un buen profesional. Para mí es el camino más directo. Quizá estoy equivocado y estoy diciendo una gilipollez, ¿eh? Pero el camino más directo es intentar hacer bien tu trabajo. Que como mínimo, guste o no guste tu trabajo, que nadie te pueda decir que eres un mal profesional, que no te preparas bien el partido. A mí que alguien me diga, es que no me gusta tu voz. Pues chico, es que yo qué sé. Pues habrá quien no le guste la voz de Freddie Mercury, ¿no? Y a mí me parece un sacrilegio que no le guste a alguien, ¿no? Pero hay gente a la que no le gusta Queen. Yo digo, ¿cómo no te puede gustar esto? Pues hay gente a la que no le gusta. Y te Sí, lo sí, dice sí, convencida y te lo totalmente. puede argumentar, ¿eh? Eh, pero lo que no te pueden decir es que una canción de Queen no está bien afinada. Pues con nuestro trabajo lo mismo. A mí me puedes decir que te gusta o que no te gusta mi voz, que te gusta o que no te gusta cómo canto los goles, que te gusta o no te gustan mis inflexiones a la hora de narrar. Pero lo que no me puedes decir es que no sé que si Morales ve la quinta, se pierde el próximo partido, o que no sé que si Maxi Gómez no está jugando es porque está sancionado, lesionado, o que si el Valencia es decimocuarto es porque solo ha ganado 2 partidos, ese tipo de cosas. Eh, Me tengo que preocupar de eso, no en si gusto, si no gusto, porque eso es un misterio y no puedo Mm. intentar descubrir un misterio. Pues yo qué Y al sé, final me te acabaría gusta. condicionando también Claro, es que es lo que te posiblemente digo, es que tú no puedes. Estoy narrando un partido del Madrid, entonces voy a decir cosas buenas del Madrid, porque claro, como del Madrid hay más gente que del Granada, que es el otro equipo que se está enfrentando al Madrid, pues si digo cosas. No, es que tienes que decir algo bueno del Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid si crees que lo que ha pasado es para decir algo bueno, pero no porque si tú dices algo bueno, como son más del Madrid, entonces les voy a caer mejor. Pues no puede ser así.
No sé si recuerdas algún momento de críticas masivas, ya fuesen justificadas o injustificadas, por algún error que cometieses en algún partido concreto, si tienes alguna anécdota de ese tipo que te cayese, como se dice ahora, mucho hate, por así decirlo. Sí, bueno, a mí me pasó en un partido en la época de Bein, fuimos a narrar, con Jorge Valdano el, Bayern de Múnich Juventus, y fuimos a narrarlo a Múnich porque al día siguiente Jorge entrevistaba a Guardiola. Y entonces nos mandaron allí, como además era un buen partido, hicimos una cobertura, tal y cual. Y entonces aquel partido llegó a la prórroga. Y entonces pasamos de taquilla al canal principal de Bein. Y en la conmutación de pasar de taquilla al canal principal no silenciaron los micrófonos. Y entonces yo, entre el final del partido y el inicio de la prórroga, pues me comunicaba con los estudios de Barcelona, con el realizador, que es amigo mío, y hablamos en catalán, ¿no? Y entonces pincharon la señal y se me escucharon 4 palabras en catalán. Y entonces Ah, se sí, escucharon. lo he leído, no lo sabía, lo he leído. Eso es. Y entonces, bueno, a raíz de ahí, pues me llovieron hostias como panes, ¿no? Bueno, pues ese fue quizá el momento más así. Pero sinceramente me dio igual. O sea, si hay Bueno, alguien que. es una tontería como, Sí, como una bueno, ya, tontería. pero si hay alguien que le moleste que alguien hable en catalán o hable en gallego o hable en euskera o en el idioma que sea, más allá del castellano, que es un idioma que, como puedes comprobar, domino a la perfección porque es mi lengua de trabajo, pues oye, el problema lo tiene él, no lo tengo yo. Totalmente. No conforme con todo el trabajo que realizas, ahora te has adentrado también en el mundo de Twitch. No sé cómo Mm. surge esta idea, si igual te la recomiendan o tú ves ahí una vía en todo lo que se está moviendo en esa red social. Bueno, pues es un poco de todo, ¿no? Primero, empiezas a sentir curiosidad por lo que es Twitch, qué pasa ahí, quién se mueve, qué hacen, cómo funciona esa herramienta, a qué público llega, etcétera, etcétera. Eh, Luego sí que es una idea que me daba la vuelta por la cabeza, pues desde hacía tiempo, pero bueno, el empujón definitivo me lo da mi mujer, ¿no? Mi mujer dice: "Yo creo, Miguel Ángel, que lo debes intentar porque creo que te puede ir bien", ¿no? Y al final, entre unas cosas y otras, entre la curiosidad que sentía por Twitch, como en su día sentí por YouTube, más esa idea que tenía ahí orbitando alrededor de la cabeza sobre por qué no intentarlo, como lo habían intentado algunos compañeros, que les estaba yendo bien y a otros mal, y más el empujón definitivo de mi mujer, pues dije: "Venga, va, nos tiramos a la piscina", y ahí estoy desde hace un tiempo, sí. ¿Y cómo ves el futuro más cercano? Porque ya es, bueno, ya es prácticamente presente del periodismo, de la comunicación, en este Mm. paradigma que se ha creado de periodismo tradicional, comunicación tradicional versus redes sociales, Twitch, etcétera. ¿Crees que van a llegar a un punto en que puedan convivir en armonía o que va a ser un poco como está a día de hoy, que es un poco tirándose piedras? Es que yo no veo que tenga que haber un enfrentamiento. Me parece absurdo, además, que alguien quiera plantear esto como un enfrentamiento entre un periodismo más de medios más tradicionales y un periodismo de medios más actuales, o llámalo como quieras. Al final es comunicación todo. Lo que pasa es que muchas veces metemos todo en una coctelera, hacemos así, boom, venga, y ya está. Y una bebida de consumo rápido y se nos va un poco la olla. Pues de la misma manera que conviven desde hace muchos años la prensa escrita con la radio y con la televisión y no han tenido problemas de convivencia. Es más, han ido apareciendo. Primero estuvo la prensa, luego apareció la radio, luego apareció la televisión. Hubo siempre al principio, con la aparición de los nuevos medios, fricciones y luego llegaron una buena convivencia e incluso ha habido interrelación entre todos, pues con los nuevos medios o las nuevas plataformas para comunicar, pues tarde o temprano acabará pasando lo mismo. Y como siempre que llega un cambio que puede ser disruptivo en cualquier tipo de disciplina, pues hay un momento de desconfianza, de desconocimiento y luego pues yo creo que la cosa acabará yendo hacia una convivencia pacífica, porque ¿por qué no puede haber convivencia pacífica? Si además es un vehículo más que se puede emplear perfectamente para comunicar, como lo es la radio o lo es la televisión. Es que no le veo ningún tipo de problema. Además, es un nicho donde hay un perfil de audiencia que no se asoma demasiado o directamente ya no se asoma a los medios Claro, tradicionales. claro. Además, es un perfil de audiencia que ahora quizá es muy joven y no es un target comercial demasiado atractivo, pero es que esta gente crecerá.
y dentro de 10 años sí serán un target comercial muy atractivo. Si no estás ahí y los vas a buscar dentro de 15 años, te van a hacer así. Te van a decir, pues Sí. ahora ya no. Ahora vienes por lo que vienes. Bueno, yo es que no creo que tenga que haber ningún tipo de fricción ni de guerra, sinceramente. Creo que se Y es puede que creo que ha convivir sido eso perfectamente. también mucho, es decir, más allá del machaque continuo que se le ha dado siempre al tema influencers, hablo aquí en España porque no conozco mucho a nivel global cómo ha sido, pero aquí en Ujú. España se le ha dado un machaque continuo, ya no solamente por lo de Andorra, sino por lo que pueden llegar a cobrar, etcétera, etcétera. También creo que ha habido una falta de visión de lo que tú has comentado del tema de la edad. Bueno, como se quedan con un target que tampoco es que viese mucho de nuestra parrilla a día de hoy, ya, pero es que ese target, como todo hijo de vecino, va a crecer y va a ser Y, al final el tuyo. y no solo es eso, Pablo, es que además, date cuenta de lo siguiente. Los medios, los periodistas, la gente en general, se da cuenta que hay un grupo de población que se va a YouTube o se va a Twitch a consumir principalmente entretenimiento, que luego esa es otra historia, ¿no? Que mezclamos todo y mezclamos el Mm, entretenimiento con la información. Bueno, da igual. Fundamentalmente entretenimiento. Y hay un grupo cada vez mayor de jóvenes que van ahí y se quedan ahí. Hostia, yo si tengo una televisión y una radio, no siento ni la más mínima curiosidad por decir, oye, ¿qué está haciendo esta gente para que todo este grupo de chavales hayan ido ahí y se queden ahí? mm. Pues oye, ni que sea por curiosidad, voy a ver qué pasa ahí. ¿Qué hacen? ¿Cómo enganchan a la gente? ¿Cómo comunican? ¿De qué forma? ¿Cómo realizan sus proyectos? Ni que sea para aprender. Y si quieres, si no quieres aterrizar ahí, trasladarlo de alguna manera a la televisión para atraer ese público joven. Pues parece que no, que la reacción es de rajar, los youtubers, no sé qué, tal. Bueno, pues chico, tú verás, tú verás. A mí es que me da igual, quiero decir, pero muchas veces me sorprende eso, que ni siquiera tengan la curiosidad de ver, oye, ¿por qué esta gente se queda aquí? ¿Por Claro. qué esta gente no va a la tele y se queda aquí? ¿Qué hace esta gente para que todo este grupo de chavales, de adolescentes, de postadolescentes, prefieran estar ahí en vez de aquí? Coño, pues ten un poco de curiosidad, ¿no? Pero bueno. Si tuvieses que decirme un partido o un deporte concreto que nos, más allá del fútbol, que te gustaría narrar, no sé, una final de Wimbledon o... Yo es que tiro mucho por el tenis porque me flipa el tenis. Pero no Sí. sé si hay algún otro deporte que digas, me Mm. encantaría narrar este partido en concreto. Bueno, a mí me gustaría narrar motor, narrar Fórmula 1 o MotoGP, que en realidad son los deportes que más me gustan, o me gustan casi más que el fútbol, ¿no? Y bueno, si nos ponemos así, como no hay partidos finales en el motociclismo o en la Fórmula 1, pues una carrera en la que, yo qué sé, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Marc Márquez, Alex Rins, me da igual, Joan Mir, puedan ganar un mundial de Fórmula 1 o un mundial de MotoGP. Eso sí, sí que me gustaría, pero bueno, es muy complicado. Eso sí que es un sueño casi inalcanzable. Y precisamente esa era mi última pregunta. Un sueño que tengas por cumplir, que sea más o menos inalcanzable y que si a lo mejor volvemos a hablar dentro de un año, me hayas Hmm. podido decir, pues mira, aquello que hablamos lo he podido realizar. Pues, a ver, yo sé que siempre que me preguntan esto es para, yo qué sé, que diga cosas muy llamativas, ¿no? Partidos gordos. Pues un clásico. Bueno, un clásico ya lo he narrado, ¿no? Pero volver a narrar un clásico, una final de un mundial o algo así. Pero, en realidad yo lo suelo comentar, más allá de todos estos partidos o acontecimientos que cualquier narrador del mundo querría narrar, porque todos quieren hacerlo y todos lo reconozcan más o menos abiertamente, todo el mundo quiere narrar un clásico, todo el mundo quiere narrar un derby de Sevilla, un derby de Madrid, una final de Champions. En realidad, mi sueño, mi mayor sueño, que sé que no se va a cumplir dentro de un año, sino que necesito que se cumpla dentro de 20, es poder dedicar toda mi carrera profesional a lo que más me gusta, que es narrar ahora mismo. Es decir, poder jubilarme siendo Haciendo narrador lo que estás de, haciendo de ahora mismo. fútbol y haciendo lo que estoy haciendo y haciendo lo que me gusta. Ese en realidad es el sueño por cumplir que tengo. ¿Qué es narrando partidos más importantes? Maravilloso. ¿Qué es narrando partidos no tan importantes? Pues maravilloso también, pero por lo menos poder agotar mi tiempo como profesional del periodismo haciendo lo que más me gusta.
Pues para empezar, como ya hemos hablado antes, esperemos que te podamos seguir Mm. viendo sí o sí la temporada que viene en Movistar y Ojalá, ojalá, a sigamos ver qué disfrutando pasa. de tus narraciones. Muy Nada, bien, Miguel Ángel, Pablo. ha sido un auténtico placer. Es que, ¿qué te voy a contar? O sea, es decir, yo ya te he dicho que me quedé con el toco de nuevo duro y tenía esa espinita que te quería conocer sí o sí. O sea que ha sido un auténtico placer y creo que a la poca o mucha gente que vaya a ver esto, seguro que le encanta la charla. Mil El gracias. placer ha sido mío, Pablo. Hasta la próxima.